versos 4 al 7, versos 4 al 10. Romanos 10, 4 al 10. Y el título del mensaje el día de hoy es el tropiezo de Israel, el tropiezo de Israel. O sea, recuerden Romanos 9, 10 y 11, específicamente el apóstol Pablo está hablando con relación a la nación de Israel. ¿Qué pasó con Israel? ¿Cuál es su relación en el plan de Dios? Así que el día de hoy vamos a ver en Romanos 10, versos 4 al 10. En realidad no voy a llegar hasta el verso 10. El mensaje de hoy va a tener quizás 2 o 3. Vamos a tener que expandirlo por 2 o 3 semanas porque tiene mucho contenido. Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí, Romanos 10, 4 al 10. Y voy a leer la palabra de Dios. Empezando en el verso 4, la Escritura, la palabra de Dios dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oremos, amados. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque nos permites estar esta mañana en este lugar adorándote, Señor. Venimos a tu presencia no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Para darte la gloria, la honra, reconocer, Señor, que tú eres santo, 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 y que nosotros somos indignos y pecadores, Señor. Y que necesitamos tu misericordia para poder, Señor, vivir de la manera que tú quieres, Señor. Te damos gloria, honra por todo lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. Y pedimos que nos perdones nuestros pecados, Señor, y que en esta mañana al venir a tu palabra, ella, Señor, habla a nuestros corazones, nuestras mentes, nos transforme y nos moldee a la imagen de tu Hijo, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias por permitirnos en esta mañana poder analizar tu palabra, Señor. Y rogamos que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones, y que tú bendigas, Señor, a cada hijo tuyo donde quiera que esté, Señor. Y a aquellos que aún no te conocen, Señor, que tú uses tu palabra para que ella, Señor, transforme también su vida y los traiga al conocimiento de la verdad, Señor. Los regenere y le dé nueva vida espiritual, Señor. Lo ponemos en tus manos, rogándote, Señor, que tú bendigas cada hogar, cada familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Mientras predicaba en una calle de una ciudad en California, Ironside afirmó que a menudo le interrumpieron para preguntarle: Señor, hay cientos de religiones en este país y los seguidores de todas ellas piensan que es la única correcta. ¿Cómo podríamos saber cuál es la religión verdadera? ¿Por qué tenemos que creer que su religión es la verdadera? A esto Ironside respondió: ¿cientos de religiones? ¿Es lo que crees? ¿Que existen cientos de religiones? Déjame decirte, en realidad solo existen 2 religiones en este mundo. El verdadero cristianismo proclama a un Dios que salva. Todas las demás religiones enseñan lo que los hombres deben hacer para salvarse a sí mismos. La salvación en el verdadero cristianismo es una obra soberana de Dios. En las otras religiones es una obra de los hombres. Entonces, la pregunta es muy simple.
¿Crees tú que puedes salvarte a ti mismo? ¿O crees que necesitas que Dios te salve? Si usted cree que usted puede ser el arquitecto de su propia salvación, entonces no necesitas escuchar este mensaje. Pero si reconoces que tú no puedes salvarte a ti mismo, entonces tú necesitas escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Esta confusión es la que precisamente llevó a Israel a estar lejos de Dios. Los israelitas pensaron equivocadamente que ellos podían salvarse a sí mismos. Y esa y otras razones lo llevaron a tropezar con las demandas del Evangelio. Eso es lo que nos enseña Pablo en Romanos capítulo 10, versos 4 al 10. Y vamos a ver aquí dos razones específicas por las cuales los israelitas tropezaron con el Evangelio. Dos razones por las cuales los israelitas tropezaron con el Evangelio. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, las dos razones por las cuales los israelitas tropezaron con el Evangelio fueron porque rechazaron la justicia de Cristo, y es lo que vamos a ver en la primera parte del verso 4, y rechazaron la justificación por fe. Es lo que vamos a ver la última mitad del verso 4 y hasta el verso 10. Vamos a empezar con el primer punto, que es que los israelitas rechazaron la justicia de Cristo. El apóstol Pablo comienza diciendo, porque el fin de la ley es Cristo. Recordemos que una de las grandes bendiciones que Dios le dio a la nación de Israel fue que ellos recibieron la ley de Dios. A Israel Dios les dio su ley. Y recordemos que la ley es un reflejo perfecto del carácter santo de Dios. Y también recordemos que la ley es el estándar de justicia para todos aquellos creyentes que desean agradar a Dios. La ley es la que nos enseña la manera en que podemos vivir para la gloria de Dios. Es a través de ella que Dios se revela a sí mismo y nos revela la manera en que podemos agradarle a Él y la manera en que podemos vivir para su gloria. Y a través de la ley, Dios nos enseña cómo podemos obtener la justicia por fe. La justicia de Dios. Pero los israelitas rechazaron la oferta divina de su justicia, y como vimos en el verso anterior, en Romanos capítulo 10, verso 3, ellos rechazaron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia. ¿Qué significa eso? Ellos estaban tratando de alcanzar la salvación por su obediencia a la ley, por sus propias obras. Pensaron que ellos podían hacer algo para alcanzar un buen estatus ante Dios. ¿Ok? Pensaron que podían agradar a Dios a través de sus obras, a través de sus propios esfuerzos, y así ganar la aceptación divina. Pero como dijo el predicador puritano Robert Trail, si una persona confía en su propia justicia, rechazará la justicia de Cristo. Si confía en la justicia de Cristo, rechazará la suya propia. Esto es importante, lo voy a repetir. Si una persona confía en su propia justicia, rechazará la justicia de Cristo. Si confía en la justicia de Cristo, rechazará la suya propia. Estas dos actitudes son antagónicas. Y lo que hace Pablo aquí, en Romanos 10, la primera parte del verso 4, él procede a enfatizar la imposibilidad de la justificación por guardar la ley, por la obediencia a la ley.
la imposibilidad de ser salvo por obras, por lo que podamos lograr por nuestros méritos. Y esto no es algo nuevo, pues ya él había dicho y había dejado claro en Romanos capítulo 3, verso 20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante Dios. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley es darnos a conocer el pecado, Romanos 3:20, y condenar a los transgresores, Romanos 2:12. Dado que Dios es un Dios santo, es un Dios justo, Él debe premiar la virtud y debe castigar el pecado. Y esta satisfacción de la justicia divina se cumplió en Cristo. ¿Ok? La pena por quebrantar la ley de Dios es la muerte. La ley no proporcionó ni puede proporcionar por sí mismo justicia ante Dios para los pecadores. Romanos 3, verso 20, Romanos 7, verso 7. Porque como Pablo aclaró en Romanos 7, versos 7 al 25, nuestra naturaleza humana, rebelde y pecaminosa, encuentra aquello que está prohibido por la ley más atractivo. O sea, aquello que Dios dice, no hagas, eso es lo que nuestra naturaleza pecaminosa encuentra más atractivo. No porque sea intrínsecamente más atractivo, sino porque brinda la oportunidad de afirmar nuestra propia voluntad, nuestra propia independencia. Y de esa manera, la ley exacerba el pecado. Como la Escritura dice, aquello que Dios dice, cuando Dios dijo, no codiciarás, entonces eso despertó en mí, dice Pablo, toda codicia. ¿Ok? Es como si dijera, hazlo. Pero la causa de eso es nuestra rebelión, es nuestro pecado, es nuestra condición caída. Los israelitas tropezaron al rechazar a la persona y la obra de Cristo. Ese fue el gran tropiezo de Israel. Ellos rechazaron a la persona y la obra de Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Muchas personas creen que todos los caminos llevan al cielo. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Esa es una demanda de Cristo. Y si lo que Cristo dice es verdad, entonces todo lo que dicen las demás religiones no lo es. Sin Cristo, la Biblia afirma que sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo nos resultaría imposible tener acceso a Dios y mantener una correcta relación con Él. Fue a través de su vida y a través de su muerte que Cristo pagó la pena de la ley y sus demandas por todos aquellos que creerían en Él. Ahora, esta declaración de Pablo aquí, porque el fin de la ley es Cristo, ha causado muchísima controversia entre los expositores. Y es objeto de considerable debate. Y todo está relacionado con el significado del término fin. Cuando Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el fin de la ley es Cristo? El término fin, del griego telos, ese término tiene varios significados. Puede significar fin, término, conclusión, resultado, meta, cumplimiento, consumación, varias cosas más. Ahora, existen varios posibles significados. Nada más voy a mencionar 3 de ellos. El primero
es que Jesús ha puesto fin a la dispensación de la ley al morir por el pecado, resucitar e inaugurar la era cristiana. Ahora, debemos tener sumo cuidado con qué queremos decir por eso. Por ejemplo, el comentarista A.T. Robertson interpretó esto como que Cristo puso fin a la ley como medio de salvación. Pero obviamente su interpretación está equivocada porque la ley nunca fue dada como un medio de salvación, como un medio para que los hombres, los pecadores, obtuvieran la salvación. Ahora, otros afirman equivocadamente que esto significa que la ley ha sido eliminada en su totalidad. ¿Ok? Antes estaba la ley, ahora está la gracia. Y es como ley y gracia están en oposición. Dicen que Dios dio la ley bajo la dispensación del Antiguo Testamento, pero que una vez que Cristo vino, la ley fue terminada y que ya no se aplica. Ahora, ojo, esa enseñanza es conocida como el antinomianismo y es completamente falsa. La ley moral de Dios es una expresión permanente del carácter santo de Dios y de lo que Él espera de los verdaderos creyentes. El estándar de justicia que Dios demanda de los verdaderos creyentes. Y como afirma el doctor David Martin Lloyd Jones, no hay mayor error que poner la ley y la gracia en oposición. ¿Ok? Cristo cumplió la ley ceremonial y esta quedó abolida. No tenemos que hacer sacrificio, no tenemos sacerdote, no tenemos que venir aquí y sacrificar un cordero. No, ahora todos los creyentes somos sacerdotes del Dios Altísimo y tenemos acceso a Dios a través de nuestro sumo sacerdote que es Cristo. La ley ceremonial fue abolida en Cristo, pero la ley moral de Dios es el estándar de justicia que Él demanda de todos aquellos que desean agradarle, de todos aquellos que deseamos tener una correcta relación con Dios. ¿Ok? Ahora, el segundo significado es que Jesús mismo ha cumplido perfectamente la ley. ¿Recuerdan cuando Él dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Él dejó muy claro. ¿Ok? Cristo cumplió la ley mediante su obediencia activa, como dijo ahorita, y mediante su obediencia pasiva. Ahora, la obediencia activa de Cristo se refiere a la forma en que Él guardó perfectamente la ley de Moisés en todos los aspectos. O sea, su vida fue una vida perfecta. Él dijo en una ocasión, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Jesús cumplió la ley ceremonial y la ley moral. Él la obedeció perfectamente. El único que ha podido cumplirla, porque ningún hombre puede cumplirla. Ahora, Jesús no solamente cumplió la ley moral, sino también que cumplió la ley ceremonial. ¿Qué significa esto? Todos los tipos, todas las profecías y todas las ceremonias de la ley, al ser la realidad a la que señalaban y al lograr Él en su muerte que todas esas cosas se cumplieran, el simbolismo de todas esas cosas se cumplieron en Cristo. O sea, todos los pactos, las profecías del Antiguo Testamento señalaban a Cristo. Y Él era el sacrificio perfecto por los pecados a los que apuntaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento.
Todos los corderos, el cordero de la expiación, el cordero de la Pascua, señalaban a Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Colosenses 2:17, Hebreos 9:9. Y de ese modo, la ley ceremonial fue cumplida y abolida por Cristo. Fue cumplida a la perfección. Todo aquello era sombra de la realidad y la realidad ya está presente, que es Cristo. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús cumplió las profecías relacionadas con su primera venida, al pie de la letra, todas, una a una. La obediencia pasiva de Jesús se refiere a su disposición a aceptar la muerte en conformidad con la voluntad del Padre. Él vino a morir. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Cristo es el fin de la ley, porque Él cumplió todos sus requisitos, todos sus tipos y todas sus ceremonias, y de esa manera satisfizo sus demandas penales. Pero el doctor John MacArthur afirma que Pablo no puede estar hablando aquí del cumplimiento histórico de la ley en Cristo, tan importante como esa verdad sea. De hecho, Cristo cumplió históricamente la ley y todo el antiguo pacto mediante su vida perfecta y sin pecado, ya sea que alguien creyera en Él o no. Por ese logro no proporciona a nadie más justicia salvífica. ¿Qué significa? Eso es una realidad. Pero sin la fe eso no se aplica a nadie. Ahora, el tercer significado es que Jesús es aquello a lo que apuntaba la ley. De modo que Jesús es la finalidad de la ley. Y si la ley se usara correctamente, su propósito obviamente era llevarnos a Cristo. Como vimos en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿cuál es el significado de este pasaje? Bueno, según los que creen esto, que Cristo es la finalidad de la ley, el significado del pasaje sería entonces que los judíos erraron al buscar la justificación por la ley, porque la ley fue diseñada no para justificar, sino para guiarlos a Cristo, para que ellos pudieran ser justificados. Ahora, al final, ¿cuál es el verdadero significado? Bueno, Pablo usa el término ley aquí en un sentido general, ¿ok? E implica tanto el hecho de que Cristo cumplió perfectamente la ley y satisfizo las demandas de la justicia divina por nosotros, como el hecho de que la ley es el medio por el cual reconocemos nuestra verdadera condición espiritual. ¿Ok? Al darnos a conocer el pecado y al guiarnos como un maestro a la necesidad de la gracia que viene en Cristo. Es la ley la que nos enseña el pecado que hay en nosotros y nos enseña que necesitamos la gracia que Dios prometió a través del Mesías y que solo podemos recibir por fe. Y la escritura del Antiguo Testamento está llena de ejemplos de creyentes que entendieron que solo por la fe pudieron agradar a Dios. Abraham, David, todos los grandes creyentes del Antiguo Testamento entendieron esas verdades. Aquellos que intentan alcanzar la salvación a través de su obediencia a la ley, de sus esfuerzos humanos, de sus méritos personales y de los rituales religiosos, tropiezan al desechar la obra expiatoria de Cristo y su perfecta justicia, que es la única que Dios acepta. Porque como dijo Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en
Él. ¿Qué significa? Que los pecadores solo podemos reconciliarnos con Dios en la manera que Dios ha establecido. Es Dios quien nos reconcilia consigo mismo. Usted no puede reconciliarse con Dios a través de los caminos que usted crea o de la manera que usted crea. Dios fue el ofendido y la manera de reconciliarnos con Él es la manera que Él estableció. Dios estaba en Cristo reconciliando, dice Pablo en Corinto, a los hombres, a los pecadores consigo mismo. Y el único camino a través del cual podemos tener reconciliación con Dios es a través de la fe en Cristo. Y eso es algo que no es solo del Nuevo Testamento, viene del Antiguo Testamento. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dijo Isaías. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios el Padre, usando el principio de la imputación, trató a Cristo como si Él hubiera cometido todos los pecados de todos aquellos que creíamos en Él. Aun cuando Cristo nunca cometió pecado, Él fue santo y perfecto en toda su vida, todo su ministerio terrenal. Nunca cometió un pecado. Pero usando el principio de la imputación, Dios el Padre trató a Cristo como si Él hubiera sido un pecador. Y lo hizo morir como sustituto para que Él pagara la pena por todos los pecados de todos aquellos que creeríamos en Él. Mientras Jesús estuvo en la cruz del Calvario, la ira de Dios se agotó en Él. Y los justos requisitos de la ley de Dios se cumplieron por todos aquellos por quienes Él murió. Jesús dijo que Él había venido a dar su vida por las ovejas. Y Dios trató a Cristo como si Él hubiera cometido todos los pecados de los creyentes. Todos y cada uno de ellos. Y ahora Dios trata a los creyentes como si hubiesen vivido la vida santa y perfecta de Cristo. Pablo afirma que al recibir a Cristo por la fe como nuestro único y suficiente Salvador y Señor, evidenciamos que estamos renunciando a nuestros esfuerzos fallidos de establecer nuestra propia justicia. No es hasta que entendemos esto que no hemos entendido el Evangelio. Mientras una persona cree, yo soy bueno, yo puedo salvarme, yo puedo agradar a Dios con mi vida, va a seguir intentándolo, va a seguir intentando hacer algo para ganar el favor de Dios. Pero todos tus esfuerzos humanos, tus mejores obras de justicia, dice la Escritura, que son como trapos de inmundicia delante de Él. Cuando un pecador entiende, como el publicano, que no hay nada bueno en mí, que no hay nada que yo pueda hacer para ganar méritos delante de Dios, que mi vida solamente muestra mi pecado, mi corrupción, mi naturaleza caída, y comprende que necesita que Dios lo salve y recibe a Cristo, entonces, y solo entonces, al arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo, el Padre le imputa o le acredita la perfecta justicia de Cristo. Es entonces, y únicamente entonces, que un pecador recibe salvación. Así que los israelitas tropezaron al rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo es rechazar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Todos aquellos que rechazan a Cristo, sean judíos o gentiles, están rechazando el Evangelio de Dios y están rechazando la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Los israelitas tropezaron al rechazar a Cristo en primer lugar y tropezaron al rechazar en segundo lugar la justificación por fe. Y es lo que vamos a ver en los versos 4
la segunda parte del verso 4 hasta el verso 10, pero hoy vamos a ver nada más que la segunda parte del verso 4. Dice la segunda parte del verso 4, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa esto? Ahora recordemos que los judíos no estaban dispuestos a reconocer sus pecados. ¿Ok? Los judíos no estaban dispuestos a reconocer sus pecados. Ellos pensaban que por ser descendientes físicos de Moisés, formar parte del pueblo del pacto, por su estar marcados en la ceremonia de la circuncisión, ellos no eran pecadores. ¿Bien? Y por lo tanto, no comprendían la necesidad de acercarse a Dios por la fe. Lamentablemente esa fue la realidad de muchos israelitas. Pensaban que ellos eran dignos, podían alcanzar la salvación por sus méritos y sus obras, y no veían la necesidad de acercarse a Dios por la fe, aceptando su gracia manifestada en la muerte de Cristo. Debido a la incredulidad y a la dureza de sus corazones, la mayoría de los israelitas ignoraban el lugar de la fe en el plan de redención, según les había sido revelado en las Sagradas Escrituras. Y esto obviamente es claro porque la semana pasada vimos en 2 Corintios 3, 14 al 15, que la Escritura dice que ellos tenían como un velo que no les permitía ver las verdades de la Escritura. Recordemos que la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, la justificación de Abraham fue por la fe. Y es lo que dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios, tenemos una nueva relación con Dios en Cristo. O sea, ese medio de justificación por fe no es nuevo. Salmo 32 dice, bienaventurado el varón cuya transgresión, a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Ok? Está hablando de la justificación por fe. Lamentablemente los judíos pretendían establecer su propia justicia, pero no veían la necesidad de la fe. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque iban tras ella, o sea, iban tras la justicia, no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo. ¿Dónde está eso? En Romanos 9, 32 al 33. Ahí lo explica claramente. Ellos iban tras la justicia, no por la fe, sino por obras de la ley. Ellos tropezaron en Cristo, no entendieron cuál iba a ser el papel del Mesías, el rol del Mesías. Como dijimos, rechazar a Cristo es rechazar la justicia de Dios. La justicia que Dios nos proporciona. La única que Él acepta. Todo lo relacionado con la ley judía, todo lo relacionado con la religión judía, apuntaba al Mesías venidero. El Mesías era la expectativa, era la esperanza de los judíos. Todos sus sacrificios, el sacerdocio, los servicios del templo, las fiestas religiosas y los pactos, todo esto anunciaba a Cristo. La ley les decía que eran pecadores y que necesitaban un Salvador. Pero en lugar de permitir que la ley los llevara a Cristo, ellos transformaron su interpretación de la ley en sus tradiciones y abandonaron la verdadera ley por sus propias interpretaciones rabínicas. La ley señalaba el camino, pero en realidad no podía llevarlos a su destino.
La ley no puede darle justicia a nadie. Solo lleva a los pecadores al Salvador, que es quien puede darles esa justicia. Así que esa justicia que Dios ofrece debe ser recibida por medio de la fe. La justicia que Dios ofrece solamente podemos recibirla por medio de la fe en Cristo. Ser justificados ante Dios. La justificación por fe implica dos transacciones. ¿Cuáles son? En primer lugar, que nuestro pecado le fue imputado a Cristo y que fue castigado en Él sobre la cruz del Calvario cuando Él murió como nuestro sustituto en nuestro lugar en la cruz. Y por lo tanto entonces su justicia nos es imputada a nosotros en el momento en que nosotros creemos en Él, en el momento en que por fe recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y como resultado, ahora, desde el momento en que una persona se arrepiente de sus pecados y recibe por la fe a Cristo, se nos considera justos ante el Padre. Justos ante el Padre. Les recuerdo que cuando se dice que hemos sido justificados, no se refiere a que Dios nos imputó su justicia directamente. La justicia que, en el sentido de que nos hizo justos a nosotros, sino que nos imputó la justicia de Cristo. ¿Bien? La imputación ocurre en el momento en que se recibe por fe a Cristo. Y como dijo el predicador puritano Thomas Cranmer, Cristo es ahora la justicia de todos aquellos que realmente creen en Él. Nuestra justicia es Cristo. Pagó por ellos el rescate por medio de su muerte. Cumplió la ley a favor de ellos durante su vida. De manera que ahora, en Él y por Él, todo verdadero cristiano puede llamarse un cumplidor de la ley, porque lo que le falta en su debilidad, la justicia de Cristo lo suple. Los judíos tropezaron al rechazar la justicia de Cristo y al rechazar la justificación por fe. Porque en el momento en que un pecador recibe a Cristo por la fe, todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que Él ha hecho en tu nombre, se hace realidad para ti. Si creíste en Cristo, si tú recibiste a Cristo por la fe como tu Señor y Salvador, tu viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 6, versos 3 al 6. O sea, ese día que tú recibiste a Cristo por la fe, tu viejo yo murió. Fuiste crucificado. Y ahora, dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eres alguien diferente. Tienes una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Dios habita por la fe en ti. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen morada en ti. Tu viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz del Calvario. Romanos 6, 3 al 6. Y como resultado, has muerto a la ley. O sea, la ley no puede establecer más sus demandas de castigo, sus demandas penales. Porque tú has muerto y cuando una persona muere, ya no se puede demandar ante un tribunal. ¿Ok? Así que el hecho de que un creyente ha muerto por la fe en Cristo, ha muerto a la ley y a todas sus demandas penales. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Pablo en Romanos 6:14. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Y Él pagó por nosotros. Él pagó todo el castigo que debía caer sobre ti y sobre mí en la cruz del Calvario. Todos tus pecados fueron imputados a Cristo. Y su perfecta justicia
nos fue imputada a ti y a mí. Y ese día fuiste reconciliado con Dios. Romanos 5:10. ¿Qué significa? Ahora tienes paz con Dios. Antes estabas en enemistad, ahora tienes paz con Él, tienes una relación personal con Él. Dios es tu Padre, Dios te adoptó en su familia como Padre. Hemos sido adoptados en la familia de Dios, es lo que dice Romanos 8:15. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. Y es por eso que ahora, dice Pablo, no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Y todos estos beneficios, amado hermano, todos estos beneficios los recibimos por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo. Mediante la fe en Cristo. Así que, tanto los israelitas como todos aquellos gentiles que rechazan la justicia de Cristo y rechazan la justificación por fe, están rechazando dos demandas esenciales del Evangelio y por tanto están rechazando la gracia de Dios y el favor de Dios, y no hay manera en que ellos puedan tener una correcta relación con Dios. No importa lo que hagan, porque estos son los medios que Dios ha provisto para que nosotros podamos ser reconciliados con Él. Estos son los medios que Dios nos ha provisto para que nosotros podamos tener acceso a su presencia. Cristo y la fe son dos elementos esenciales del Evangelio. Les invito a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad y gracias porque es a través de Cristo y por medio de la fe que podemos tener acceso a tu presencia. Y Señor, te pedimos por todos aquellos que rechazan la obra de Cristo y por todos aquellos que están tratando de alcanzar, Señor, una correcta relación contigo a través de sus buenas acciones o a través de su religión o a través de sus obras. Señor, ayúdales a entender que solo por la fe, reconociendo de que no hay nada que podamos hacer, lo único que tenemos que hacer es recibir ese sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario y reconocer que Él es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, y que a través de su vida perfecta y a través de su muerte perfecta, Señor, Él nos ofrece salvación y vida eterna. Abre los ojos espirituales de todos aquellos que no han entendido estas verdades, Señor, y permite que puedan reconocerlas en sus vidas y puedan recibir la salvación y la gracia que Dios el Padre nos ofrece en Cristo. Te damos gracias por tu misericordia y pedimos, Señor, que tú obres en cada hogar, en cada familia, Señor, y que tú bendigas tu iglesia donde quiera que esté. Y, Señor, te pedimos que nos prepares en esta semana para servirte y para proclamar a otros, Señor, estas verdades que hemos aprendido. Damos gloria y honra y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.